más. Bienvenidos todos sean en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aquellos que nos están sintonizando, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146 en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico. Y no se vaya, porque esta noche continuaremos con la enseñanza de guerra espiritual, hablando de cómo reconocer que Satanás es un gran imitador. Bienvenido. Siéntese, por favor. Aquellos que están siguiendo la guerra espiritual, estamos en la página 238 y empezamos en los versículos bíblicos de 2 de Timoteo, capítulo 2:15. No sin antes hacerle una introducción, donde estaremos hablando de 2 de Pedro, capítulo 2 y el libro de Judas. ¿Cómo reconocemos que Satanás es un imitador? Acuérdense que Satanás va a atacar la gente que está dentro de la iglesia. Los que están fuera de la iglesia ya son de él, eso no los va a tocar. Él va a tocar los que están dentro de la iglesia y esos son los que él viene a molestar, porque esos son los que él quiere llevarse para que no reciban la salvación. Por lo tanto, él va a atacar a la gente que está en la iglesia. ¿Y cómo va a atacar a la gente que está en la iglesia? Con la misma gente de la iglesia, que se dejan usar por las tinieblas. ¿Estamos aquí, pueblo? Dice, el primer paso en la derrota de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes es reconocer que Satanás imita cada parte de la estructura religiosa de Dios. O sea que él busca imitar lo que Dios estableció en su palabra. Por lo tanto, la gente tiene que tener bien claro lo que es un discernimiento de espíritu. Porque si no tienen discernimiento de espíritu, fácilmente son engañados siendo creyentes. Hay un don especial del Espíritu Santo llamado discernimiento de espíritus. Es una habilidad no usada, dada por Dios para discernir inmediatamente el espíritu de otra persona y saber si ellos son buenos o malignos. O sea que dentro de los creyentes usted tiene que saber el espíritu del comentario que le está haciendo, si proviene de un espíritu bueno o proviene de un espíritu maligno. ¿Estamos aquí, pueblo? No todo lo que brilla es oro. Acuérdese de eso. Si tienes este don espiritual, úsalo al tratar con las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Si tú no tienes este don, Dios ha provisto otros métodos de detección. Y entre ellos es que tú lo puedes pedir y Dios te lo da. Discernimiento de espíritu. Quiero que busquemos 2 de Pedro, capítulo 2. Búsquenselo ahí, es casi al final. 2 de Pedro está casi al final de la Biblia. Segunda de Pedro, Segunda de Pedro 2, ¿verdad? Versículo 1, dice lo siguiente, ¿lo tenemos todos ahí? Amén. Dice, pero si hubo también falsos profetas entre el pueblo, ¿cómo habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina? Y seguimos en el versículo 2, dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que van a hablar blasfemia de la palabra que sale del púlpito cristocéntrica. ¿Quiénes son los que van a hablar esa blasfemia? El pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento de espíritu. Esto es importante que lo entendamos, porque yo siempre le digo que cuando usted le choca una palabra, confróntese usted con la palabra y escudriñe porque esta palabra me está taladrando a mí. ¿Qué yo tengo que hacer que no estoy haciendo, que esa palabra me está diciendo a mí que está chocando conmigo? Entonces, ahí es que usted va a discernir en el espíritu que hay algo dentro de usted que no está correcto, porque la palabra siempre es la misma. La palabra no va a fallar. Y ahí usted se confronta. Dice, pues espérate, que yo tengo un mal hábito. Pues espérate, que yo pensaba esto. Espérate, que yo aprendí aquello. Espérate, que yo escuché lo otro. A mí me parece, es que yo creo, es que no me gusta. Pues entonces, el que tiene que reformularse el cuestionamiento no es la crítica contra la palabra, sino uno mismo frente a la palabra, decir, ¿por qué yo no puedo cumplir esta palabra?
¿Por qué esta palabra me cae mal? ¿Por qué yo no puedo dormir después que escuché esta palabra? ¿Por qué esa palabra me molesta, la que me dijo el pastor, si él está repitiendo lo que dice la palabra? No es a pelear con el pastor, no es a pelear con el líder, es a tú enfrentarte a esa palabra para que esa palabra te forme almáticamente. Ah, yo no voy más a esa iglesia porque son tan fuertes. Es que, tú sabes, allí no. Me gusta tú sabes, que me traten suave. Cuando tú te sientas en esa textura, suave es el infierno. La acomodaticio está Satanás. Abre los ojos, porque te lleva enredado. Y tú tienes que decir, espérate. Lo que a mí me cuesta, lo que a mí me sacrifica, es lo que dice la palabra. Pues quiere decir que estoy en el camino de la verdad, porque Jesús pagó un precio. Y yo tengo que pagar el precio de la bendición. Porque no la puedo ir a comprar en una receta de la esquina, ni lo puedo hacer con una buena obra que haga allí en los ambulantes, ni la puedo hacer por ayudar al otro. Es porque es en mi corazón la buena obra primero y lo demás son las añadiduras que vendrán. ¿Estamos aquí, pueblo? Me vas a preguntar, Marta, pasar algo. Se podría decir que, sin importar cuál de los ministerios, supuestos ministerios que hay en estos días, dañinos, se podría decir que en un comienzo quizás la mayoría empezaron por falta de discernimiento o falta de entender realmente un mensaje, aunque ahora estén dañados, pero inicialmente. Muchos ministerios surgen por protagonismo. Muchos ministerios surgen por querer brillar. Muchos ministerios surgen por microfonitis. Muchos ministerios surgen por protagonismo. Muchos surgen por emociones. Muchos surgen por egoísmo. Muchos surgen por querer brillar por encima de todo el mundo. O sea, hay muchas cosas que surgen y al pastor le toca discernir eso claramente y quiénes son los que tienes que poner. Por eso los ministerios tienen que ser nombrados por Dios, no por el hombre. Porque el hombre, en su necesidad básica, puede querer hacer unas cosas que cuando niño quizás no las pudo hacer. Puede querer llenar unos huecos de su vacío existencial con unos ministerios por ayudar a otros supuestamente. Pero tú ves que cuando la persona actúa de esa manera, ese ministerio al poco tiempo, ¡pum!, se cae. 2 o 3 meses ya desaparece. Estoy cansado. Estoy harto de que la gente me moleste. Es que ya yo estoy cansado de estar preparando esto. Es que yo no puedo más. Y empieza la queja. ¿Por qué? Porque el llamado era del hombre, no de Dios. No, porque Dios me llamó, pero nunca metes mano. Porque el llamado es del hombre, no de Dios. O Dios te llamó y tú no quisiste. Porque necesitabas transformar algo de ti que no pagaste el precio, ¿tú me entiendes? Y entonces no pudiste hacerlo. Porque a veces Dios llama, pero la gente no se somete. Y si no te sometes, y el jefe es Dios, pues entonces ¿qué es lo que tú vas a hacer? Cosas de hombre, no hagas nada. La palabra te dice, mejor es no conocerme que conocerme y dejarme. ¿Por qué? Porque cuando tú te comprometes con Dios y no cumples, ¿quién va a ocupar ese espacio del incumplimiento? Satanás. Satanás es el que te va a ocupar. ¿Y cómo te va a ocupar? No vas a tener tiempo para congregarte, no vas a tener finanzas, o te empieza a aumentar la finanza y te ocupa el tiempo de Dios. Y entonces, como eso te está satisfaciendo algo que necesitabas, eso te está llenando. Y resulta que lo que te está llenando es las tinieblas, sí, de dinero, pero son las tinieblas. Sí, de aquello, esto y lo otro, pero son las tinieblas. No, porque pero son las tinieblas. Ahora yo te pregunto, ¿algo de este mundo puede comprar tu salvación? Algo de este mundo puede decir, oye, la corona que voy a recibir en el cielo, ¿la vas a poder comprar? Ahí es donde él enreda a la gente, por eso tienen que tener discernimiento de espíritu. No, porque yo, tú sabes, porque es que yo no le hablo a aquel y yo quiero hacerlo porque esto es mío. ¿Qué es mío? Ni de los pantaloncillos que tienes puesto eres dueño, papá. No, porque a mí que me llamó, te llamó Dios, ¿y dónde tú estás? No, porque yo soy el que, ¿y tú dónde tú estás? Porque aquel, no, papá, perdóname. Si te llamó Dios, tú estás ahí metido hasta con los tenis puestos. Olvídate del resto. Esto no es llamamiento de hombre. Esto no es panismo. Esto no es amiguismo. Esto es de Dios. La obra es de Dios.
Y el que la hace es Dios, y el que la sostiene es Dios. Tenemos que entender. Ahora, si no tienes discernimiento de espíritu, empiezas a mirar todo a tu alrededor, lo negativo, ¿para qué? Para justificarte no hacer nada. Esto, aquello, el otro aquel, aquello, el otro aquel, el otro aquí, el otro allá. Y cuando vienes a ver, quien te tiene dominado son las tinieblas y el propósito de Dios en tu vida no se puede cumplir. ¿Pero por qué? No es porque Dios no quiere, es porque tú no te sometiste. ¿Y dónde va a pasar eso? En la iglesia. Eso no va a pasar en la calle porque los de la calle son de él. Eso pasa en la iglesia. Tenemos que estar bien alerta. ¿Ah? Entonces, déjame decirte algo. Esto es para todo el mundo igual, no te vayas a creer. ¿Cuántas veces la gente me dice, chico, pero tú metido ahí? ¿Cómo es posible? Y yo digo, papá, porque esto me llamó Dios. No, pero tú no tienes un fin de semana libre. Tú ibas a aquello, tú ibas a lo otro. Porque lo mismo que le pasa a ustedes, me pasa a mí. Lo que pasa es que pasa de diferentes maneras, pero es el mismo mambo. No se vaya a creer que a ustedes que le pase, a mí no. Y a mí me lo dicen los mismos profesionales. Que tú todavía llevas, ¿cuántos años que tú no viajas de placer? Que tú no sacas tú estás mal, estás malito. Así me dicen. ¿Sí? Y yo le digo, no, tú sabes, ya. No entienden. ¿Por qué? Porque esto es de Dios. Y las cosas del hombre no se pueden mezclar con las cosas de Dios. Entonces yo le digo, mire, es que tú no entiendes. Y yo, pues, no puedes entenderlo. ¿Sabes por qué? Porque tú no tienes el Espíritu Santo. Yo soy el doctor, papá, que yo no entiendo. No, es que eso se discierne en el Espíritu. Eso no tiene que ver nada con estudios universitarios, nada con doctorado. Es el Espíritu de Dios. Entonces, ahí, caput. Y déjame decirte, porque es que nosotros tenemos que estar bien alerta. ¿Por qué? Porque si yo no me pongo para mi número delante de Dios, la corriente es tan fuerte que me arrastra. ¿Le pasa a ustedes también? ¿O le debe pasar? No sé. Y yo me tengo que poner para mi número fuerte. No. Y me cojo vacaciones cuando yo entiendo que el Espíritu me dice que sí. ¿Quién no le gustaría irse de vacaciones 3 y 4 veces al año? Cualquiera. Pero tú sabes que yo tengo un jefe, que es el que dice. Pero uno tiene que someterse a esas cosas. ¿Entiendes? Ajá, primero. Empezó, ¿verdad?, a venir en el trabajo, renunció una persona, la promovieron, la cambiaron de tienda, el horario de los cultos para que no venga el culto. Ahí está. Y yo la llamé, pero, ¿verdad?, de parte del trabajo, yo la llamé y le dije, vamos a orar el interceder por eso, para que el Señor lo abra puertas, porque el enemigo ella lo identificó. Y el enemigo te quiere sacar. No quiere que tú empezaste y ya te quiere sacar, ¿viste? Y ella lo entendió, entonces estamos orando por eso. Amén. Para que el Señor abra puertas y le dé un horario para que ya pueda venir. Entendió la obra de maldad. Amén. Entendió, porque eso es importante. Y a veces que la obra de maldad es tan sutil, porque también el enemigo es inteligente, él no es bruto, sutil que uno no se da ni cuenta. Te pone amistades, te pone a familiares, que no puedas llegar al culto. Espérate, porque hay un trabajo especial, me tengo que dar a hacerlo. Es que, espérate, que esto es aquello, lo otro. Y siempre aparece una justificación para que tú no puedas desarrollarte. Y eso uno tiene que tener discernimiento de espíritu claro, porque todo aquello que vaya por encima de la palabra, uno tiene que, perdóname, con permiso, yo voy para el culto. Perdóname, yo voy a leer la palabra. No, tú tienes prisa, pero tú sabes, yo no salgo de mi casa sin leer la palabra. Así que sujétate. Así mismo. No, porque es que ya voy tarde. Pues vete adelante si tienes tanta prisa, pero yo voy a leer la palabra. ¿Por qué? Porque esa es mi bendición. Entonces, si uno no tiene discernimiento de espíritu, oye, ¿verdad? Ya son las 7 y no he salido, voy a coger el tapón de los filtros, porque así pasa en mí. ¿Sabes qué? A mí no me importa que cojo el tapón, pero voy a leer la palabra y voy a orarle al Dios. Me salgo más tarde. Y si tengo que, mira, voy atrasado, pero ¿sabes? Estaba reunido con papá. Perdóname. Sí, porque si él me está hablando, yo no voy a soltar porque voy a salir tarde. Cuando él termine, yo me voy. Porque él es primero. Y tenemos que reconocer que es así. Dice, hay un don especial, entonces, si tú tienes ese don, úsalo. Si tú no tienes este don, él ha provisto otros métodos. Segundo de Pedro, que es el que estamos leyendo, y nos está diciendo la primer versículo, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayéndole sobre sí mismo destrucción repentina. Fíjense que este versículo bíblico, junto con el 2 y el 3 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya a largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que hay falsos profetas y el resultado del pecado y las penalidades vienen para este tipo de personas que lo que quieren llevar a la iglesia es a doctrinas perniciosas o destructoras. Y esto es muy importante. La gente te va a justificar todo lo que sea primero antes que llegar a Dios. Y Dios te va a decir, tu primer ministerio, ¿sabes cuál es? Tu casa. Te lo va a recalcar. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que tú vas a dar. Ah, yo dejo que mis hijos vengan y si ellos se quieren dar el palo, como yo no me lo doy. Tú sabes, y hoy es Día de los Padres y ellos quisieron festejar en mi casa de los padres. Entonces festejaron el Día de los Padres en tu casa bebiendo alcohol en tu casa. Bueno, tú sabes, porque ellos no son convertidos. Ajá. ¿Y de quién es el pecado? ¿Es tuyo? ¿Me lo permite en tu casa? ¿No me entiendes? ¿Por qué? Porque tu casa tiene que honrar el testimonio tuyo, aunque no se han convertido. Si tú lo permites, pero no estás honrando a Dios. Tus hijos son primero que Dios. Alaba. Eso es lo que tú le estás diciendo al Señor y Satanás lo está viendo. Cuando esas cosas están pasando, entonces Satanás está mirando que tú no amas a Dios tanto como tú dices. ¿Por qué? Porque no le estás honrando. Y al no honrarle, automáticamente le estás cediendo autoridad a las tinieblas. Te están contaminando la casa. Igualmente pasa cuando tú ves películas que no debes ver en la casa. Igualmente pasa cuando tú oyes música mundana en la casa. Yo no oigo una música que no edifica a Cristo. Y si es instrumental, tiene que ser música cristiana. Y no, fanatismo. No. La Biblia te lo dice. Te lo dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Te lo está diciendo. Entonces, ¿por qué yo tengo que decirle a los músicos, mira, para que tú busques un ritmo, óyete a fulano, óyete a fulano, óyete en el tiempo mío era el tiempo de Santana. Y esta gente, no, tú no tienes que copiar nada del mundo. Lo que tú necesites, tú oras y Dios te lo va a dar. Dios te lo va a dar. Pero no te pongas a copiar cosas del mundo para traerlo a la iglesia. Porque tú no puedes traer el mundo a la iglesia. Tú lo que vas a traer es el diablo a la iglesia. Y eso es contaminación. Si no tienes discernimiento de espíritu, pues esas cosas te van a llevar y te van a hacer equivocar y se te va a meter el enemigo dentro de tu vida y va a impedir que el plan profético de bendición sobre tu vida se pueda lograr. Se atrasa el plan. ¿Por qué? Porque están contaminados. En Dios no hay híbrido que uso gasolina y batería. Eso no existe. En Dios es pureza e integridad. Sí, la gente, no. Aquí o eres o no eres. Punto y se acabó. Dice, ya le leí el libro de Judas, hay un listado de características de estos hombres espirituales que después lo vamos a discutir al final del capítulo. Y vamos a usar las maniobras tácticas de esta lección para estudiar adicionalmente sobre este tema. El libro de Judas, que es el libro más corto de la Biblia. 2 páginas. Todos los creyentes son animados a probar los espíritus. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Vamos a buscarlo para que usted lo tenga escrito. Primera de Juan, versículo 1. Primera de Juan 4.1. 4.1. ¿Lo tienen ahí? Primera de Juan 4.1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque son muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todos los espíritus que confiesan a Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está
en el mundo. O sea, que es el espíritu del anticristo y ya está suelto en el mundo. ¿Y está suelto para qué? Para dañar la iglesia. Quiere decir que está suelto dentro de la iglesia. No está en la calle, en los que son de él. Está dentro de los creyentes, el espíritu del anticristo. ¿Para qué? Para influenciarlo con ideas destructivas y destructoras y tergiversar la palabra de Dios para que no tenga el conocimiento del discernimiento de espíritu. Cuando usted tiene discernimiento de espíritu, usted no es engañado. Perdóname, hermano, yo te amo mucho, pero tú sabes que eso no es de Dios. No, porque esa información que tú me estás trayendo no proviene de Dios. No, porque acuérdate, tú sabes, entre tú y yo, tú sabes, bien bajitito, que nadie lo escuche. Y estás criticando, y estás murmurando, y estás hablando del prójimo. Ese es el espíritu del anticristo, porque está destruyendo la iglesia. La está fragmentando, la está dividiendo. Con el debido propósito de crear murmuración. Y el espíritu de murmuración es una de las facetas del anticristo. ¿Por qué no se va a murmurar a la calle? Se viene acá, a la iglesia. ¿Para qué? Para destruir el evangelio dentro de los creyentes. Cuando esas cosas pasan, si tú le prestas oído porque te suena bonito, te es agradable al oído, ay sí, para que me cuente, porque aquí yo quiero saber el bochinche. Entonces te estás contaminando con esa basura que te está trayendo. ¿Y qué va a pasar? Que entonces el espíritu del anticristo va a tomar el lugar de tu vida y llama a otros secuaces más para que tomen lugar en tu vida. Porque entonces tú empiezas a hablar del bochinche ya afuera. Y fulano está haciendo aquello, y fulanita está con aquel, y fulanito está con el otro. Y aquel que te está conviviendo, no están en la iglesia, está conviviendo. Y en vez de llevar eso al foro al pastor para resolverlo, se ponen a comentarlo y a fomentarlo y crean un bochinche. Y lo que hace es que se separa más la membresía de la iglesia y ahí el espíritu del anticristo toma dominio de las vidas. Carmen. Uno puede decir, mira, yo no te voy a escuchar o no me, o sea, no se puede uno ir, tiene que quedarse ahí. Estamos grabando por internet, repite la pregunta por favor. Que cuando el evento ocurre en un sitio que no es la iglesia, o sea, en el trabajo, y está el bochinche ahí. Ahora la pregunta es, yo no puedo irme del sitio, ni tampoco estarle diciendo, mira, yo soy cristiana. No, pero mire, yo pienso ¿Cómo que es la cosa? yo brego entre los médicos. Y yo le digo, perdóname, y ellos me respetan, perdóname hermano, pero tú sabes que eso es antiético y moral. Y hay una cosa que se llama bioética, que es unos créditos que tú tienes que aprobar. Te dejo con eso. Entonces la otra pregunta es... ¿Sabes lo que es bioética, verdad? Sí, claro. Bueno, ya está, le callaste la boca con eso. Y le estableciste el principio bíblico. La otra pregunta era, Jesús... No tienes que usar yo soy cristiano para decir los valores. Sí. Porque los valores de respeto y orden, independientemente de que tú eres cristiano, son válidos en cualquier liga. Hasta un magistrado también. Podemos decirle, uno termina... O sea, uno no tiene que, porque eres cristiano, no. Porque están utilizando la palabra cristiano para marcarte y entonces con la ley ponértela en punitiva. Pero no, tú sabes, por los valores intrínsecos que me son válidos por la Constitución, dado, yo te exijo, requiero y demando que me respete. Uno termina Punto y se acabó. Prácticamente solo. Y la Constitución, sabes que está constituida bajo la Biblia, aunque no lo quieran aceptar. Pues uno termina prácticamente solo. No importa, ahora vamos a hablar de eso. Entonces la otra pregunta era, o sea, yo en cuanto a lo del licor, yo creo que Jesús promovía no que no lo tomaran porque él tomó vino y él creó el vino, sino es la moderación y el no dejar nunca que la conciencia tuya esté bajo el efecto. Buena pregunta y la respuesta es la siguiente. Bajo el efecto de ninguna sustancia, ¿verdad? Buena pregunta y la respuesta es la siguiente. Escuche bien y grabe todo esto. La Biblia habla de que Jesús en las bodas de Canaán, que fue la primera boda que celebró, convirtió el agua en vino. Pero Jesús solamente usaba el vino en similitud de lo que es la sangre del cordero. Nunca tomó vino por tomar vino. Pero las personas que estaban allí no eran se cristianos, intoxicaron. eran judíos. No creían en Jesús. Bueno, no saben ni quién era él. No sabían quién era él. ¿Por qué digo esto? Porque una de las justificaciones que usa la gente para tomar alcohol
es que Jesús hizo en la boda de Canaán del agua vino. Pero la pregunta es, ¿una copa de vino con una comida? Una copa de vino no es mala. Eso, El problema de esto es que la gente no se sabe mantener en la circunvención de una copa. ahora, el que se sabe mantener no está pecando. No. Ok. Entonces tienes que brindar, por ejemplo, yo tuve en misiones en España y ellos te ponen una copita de vino y tú comes, los Exacto, pastores. ya. No hay pecado. Ahora bien, la consumación continua no, de eso sí. eso es el problema. Y el problema de esto es que la gente no sabe mantenerse en una copita. Bueno, Si una copita es buena, entonces no me va a hacer nada, me voy a tomar 3. Si usted es puertorriqueño, usted lo va a ver. Y entonces cuando vienes a ver, se convierte en alcohólico. Ajá. Ese es el problema de esto. Quiero abundar un poquito ahí porque como joven, ¿verdad? Uno tiene que mantener una cordura frente a una sociedad, ¿verdad? Que está obviamente un poquito desgiversada. Y un ejemplo, si yo salgo con unas amistades seculares y yo me tomo una copita de vino, entonces el que está conmigo, que no es cristiano, a lo mejor le di las riendas a que él fuera alcohólico, porque a lo mejor estaba deprimido, a lo mejor él le gusta darse el vino. Pero en el ejemplo, porque uno no sabe con quién se expone, un ejemplo. Vamos a decir que yo soy ministro aquí, soy músico y estoy expuesto constantemente. Y me ven tomándome una copita de vino. Creé un bochinche, hice que mi hermano quizás cayera en pecado, por lo tanto el pecado es para mí. Es que es una situación un poquito delicada como uno cristiano, el decir me voy a tomar una copita de vino y las circunstancias en las cuales yo me la doy. Porque ciertamente la Biblia dice no embriaguéis con vino, eso es lo que está tratando de decir el pastor, que la moderación en todo. Si tú comes mucha carne, te sube el colesterol. Si tú comes mucho dulce, te sube Azúcar. todo, ¿verdad? Azúcar. Pero es una línea bien finita entre el alcoholismo y lo que es costumbrismo de la sociedad hoy en día. Que yo como cristiano recomiendo, y lo hago como paréntesis, que tengamos mucho cuidado. Porque hay mucha gente, un ejemplo. Yo nunca he sido alcohólico. Nunca. Ni será. Ni seré. Pero quizás yo estoy aquí en un hermano, aquí puede haber gente alcohólica y una vez yo salí a comer con ellos, vamos a decir, salí a comer con alguna de ellos, disculpe, ¿verdad? Y yo nos dimos una copita de vino, yo no soy alcohólico, por lo tanto no necesito quizás tomarme una copita, pero la otra persona que yo estaba le supo dulce. Se le abrió el apetito. Y le abrió el apetito a darse otra copita de vino en la casa. Entonces, sobre quién cae o recae ese primer paso. ¿No la conocía? Sí, porque vamos a decir que la conozco aquí en la iglesia. Sí, hay gente que está restaurada aquí, pero hay gente que tiene que tener, ¿verdad? Una línea. Porque, por ejemplo, si a mí me gustaba esto, pues yo no, tengo que alejarme de eso. Pero si yo lo acerco y hago que él peque o que se acerque a la línea, pues entonces ya estoy empleando en un tipo de... Te voy a dar un ejemplo similar a eso, pero no con alcohol, sino con música. Recién convertido, vino a mi casa otro recién convertido que se bautizó conmigo y tocaba guitarra de trío, música de trío. Y empezamos a tocar música cristiana, pero de momento él tocaba primera guitarra, en el requinto empezó a repicar música del mundo. Y yo seguí. Y tocamos música del mundo. Terminamos a las 12 de la noche, él se fue para su casa. Yo me fui me quedé en mi casa y él supuestamente se fue para su casa. ¿Sabes lo que pasó? Se metió a un bar donde estaban tocando música de trío y se fue al mundo. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se abrió una puerta de la vieja criatura, tomó dominio de la voluntad, se contaminó espiritualmente, ¡pam! Y volvió al mundo de donde había salido. ¿Por qué? Porque esa puerta de esa vieja criatura se activó y los mismos demonios que habían sido libertados tomaron lugar de la voluntad de él y estuvo 6 meses fuera del evangelio. Yo lo fui a buscar. ¿Por qué? Porque yo seguí la música que él repicó en el requinto. Es lo mismo que él está diciendo con la copa de vino. ¿Entendiste? ¿Acaso yo sabía, perdóname, acaso yo sabía que eso iba a pasar? No lo sabía. Pero hice algo inadecuado, tocar música del mundo. ¿Estamos aquí? Es lo mismo que la copa. Por eso el ejemplo que él te está dando es la guianza
para que no caiga en eso. Entonces, si por ejemplo tu familia no está ahí, ¿tienes que vivir solo hasta tu vida? No, los puedes visitar. ¿Por qué no? ¿Qué tiene que ver la visita con el alcohol? ¿Qué tiene que ver la diversión con el alcohol? Y ellos están con la música del mundo y ellos están en todo eso. Bueno, ¿tú sabes qué? El único convertido en mi casa soy yo y mi esposa. Y yo voy allá. Y ellas pueden tener la música que quieran tener. Y yo sigo hablando, estoy un ratito, cumplo con lo que tengo que hacer y después me voy. Pero no participo de esa basura. Ni tarareo esa basura. Eso no quiere decir que tú no los puedes visitar, eso no quiere decir que tú no los puedes hablar, eso no puede decir que... ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo trato de dominar el tema hacia las cosas puras. No es que me hable de la mujer del otro, que el otro, que si el cuerno... No, perdóname. Ese tipo de... No, pero tú tienes que imponer la conducta. No. Delante de mí, en mi casa que no es de mí, y en las congregaciones médicas, donde yo voy a los congresos, que se habla mucho de esa basura, delante de mí no lo hablan. Porque yo le puse el punto y la I donde van. No, espérate. Lo que pasa es lo siguiente, déjame. No, es lo mismo. Cuando es mujer se respeta más. La cosa es lo siguiente, mira, lo que usted tiene que ver aquí es lo siguiente. Usted tiene que imponer los valores. Los valores no tienen que ser exactamente, porque yo soy cristiano, ahora no puedo hacer esto. No. Si los valores que constituyen la Constitución de Puerto Rico, por lo cual tú vives, son los principios establecidos en la palabra y la Constitución los contiene, oye, ¿por qué yo voy a permitir que violen mis propios derechos porque son amigos o son familia? Perdóname, eso va contra los valores que yo creo. Así que yo no me gusta que tú te pongas, a mí no me gusta que tú te pongas a hablar del prójimo o de fulano o de fulana, que es tu tía, o de sutano, perencejo, porque eso no es correcto. Punto. No, porque yo soy cristiano, yo creo en esto y que esto es pecado. No lo van a entender porque no tienen el Espíritu Santo. No te puedes poner a discutir con Satanás el aspecto de Satanás, porque Satanás, ¿qué te va a decir? Ay, mami, tú eres más atrasada. Tú eres un perpetuo del mundo. Tú eres la cosa más extraña. Eso es lo que te va a decir las tinieblas. Porque no tienen el discernimiento de espíritu. No tienen el Espíritu Santo. Pero tú le dices, por favor, mis valores éticos y morales y bioéticos, porque si son médicos, son profesionales, tú sabes que esto no es procedente, pues por favor, vamos a mantenerlo en lo que es correcto. Punto, se acabó. No hay que decirle mucho, porque tú no le vas a hablar a Satanás de la Biblia, tú lo vas a echar fuera en el nombre de Jesús, se acabó. Punto y se acabó. No tienes que hacer más nada. Como no lo va a entender, pues entonces tú te vas por la tangente que la ley te cobija. Y ahí está, tranquilo. ¿Hay alguien que tenga duda de esto? Son principios. Cuando tú tienes discernimiento de espíritu, tú no puedes prestar tu oído a esa basura porque te contamina. ¿Lo estamos aquí? Mira, todos los creyentes son animados a probar los espíritus. Primera de Juan 4:1. Amados, no crea todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto, conocer del Espíritu, todos los espíritus que confiesan a Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Ahora bien, usted va a poder discernir qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Por qué? Porque delinca, viola la palabra con facilidad, y no solamente la viola con facilidad, sino que justifica hacerlo. Ay, tú estás más atrasada. ¿Por qué tú no quieres saber de eso? ¿Y a ti te molesta eso? No, eso es una música romántica, y eso es lo que está hablando del sexo, y el sexo es malo. También el sexo es malo. Seguida, ya tú sabes que ese es el espíritu del mundo, porque Dios no está ahí. Claro que el sexo no es malo. La forma explícita, vulgar, y las bromas también, que van de esa misma magnitud, alusivas al acto descriptivo deshonrosamente, provienen de las tinieblas. Porque es una promiscuidad donde el espíritu de Satanás se mueve para tratar de halagar tu oído y estimular unos sensores que no son los mejores. ¿Me va a entender? Y así por el estilo. Podemos estar hablando toda la noche de todo esto. Vamos a seguir.
Así que sabemos que tenemos que probar los espíritus. Probar significa testar los espíritus, como hace el electricista que prueba si hay voltaje o no. Si pruebas los espíritus, ello no significa que estás actuando de incredulidad. Si los espíritus son de Dios, pasarán la prueba. O sea que Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, nos está hablando de una doctrina verdadera que tiene el Espíritu Santo. Si la doctrina es errónea a esta palabra, usted sabe que viene de Satanás. No hay cuestionamiento sobre eso. El orden a reconocer las doctrinas de los maestros de Satanás, como son algunos apóstoles, profetas y ministros, hay que conocer la enseñanza de la palabra de Dios, y Pablo se lo dijo claramente a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procurad con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. O sea que el verdadero obrero aprobado es aquel que ha pasado la prueba y ha sido aprobado a través de la prueba. Nosotros a veces como creyentes, cuando pasamos por pruebas, empezamos a quejarnos y empezamos a tener molestias. Y yo digo, bueno, cuando esas cosas empiezan a ocurrir, quiere decir que hay algo dentro de mí que hay que arreglar, que hay algo dentro de mí que no está bien. Hay algo que yo necesito trabajar conmigo para mejorar, para madurar, para crecer, para empezar a escuchar la voz de Dios, para poder empaparme de la palabra de Dios, para hacer que mi alma sea transformada a la estatura de un varón perfecto en Cristo Señor Jesús nuestro. Cuando yo empiezo a entender que esa prueba está puesta con un propósito, no me quejo de la prueba. Porque si me quejo de la prueba, quiere decir que no estoy dispuesto a someterme a la prueba. Y si no estoy dispuesto a someterme a la prueba, no estoy dispuesto a someterme a Dios. Y si no estoy dispuesto a someterme a Dios, ¿quién me va a levantar? Las tinieblas. ¿Estamos aquí? Por eso hay que entender que cada cosa que Dios hace en nuestra vida tiene un propósito de bendición. Aquellos que responden al propósito por el cual han sido llamados, todas las cosas han de ser para bien. Y se cumple la palabra. Por eso es que tenemos que tener la mente clara con el discernimiento de espíritu, porque la prueba es para que tu fe sea aumentada a través de la prueba, porque a través de la prueba tú vas a mirar a Jesús, que murió allí en la cruz, siendo limpio, puro, sin mancha y sin culpa alguna, y no se quejó nunca. Al contrario, siendo puro, limpio y sin mancha, se convirtió en pecado por ti y por mí, y se hizo pecado para expiar la culpa y las transgresiones del hombre pecador, para justificar la ira de Dios por el hombre pecador. Entonces, cuando nosotros miramos lo que hizo Jesús, lo que Él pasó, cualquier cosa que tú tengas en tu vida, por grande que a ti te parezca, es chiquitita más que una hormiga. Más chiquitita que una hormiga. Y eso te va a dar a ti, ¿qué? Fe, fortaleza, madurez, discernimiento de espíritu, agudizas la audición, crece la paciencia. Entonces, cuando esas cosas empiezan a ocurrir en tu vida, ¿qué va a venir? Autoridad del reino para derrotar las tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús fue allí y murió y resucitó al tercer día. Pero antes de morir por completo, bajó a las potestades por las profundidades de la tierra y cogió todos los principados y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario. Y los exhibió públicamente. ¿Para qué? Para que cuando tú y yo clamáramos a Él, esa autoridad que Él ganó, cuando le dieron un nombre que es sobre todo nombre, nombre en el cual toda rodilla se doblará y declarará que Jesucristo es el Señor, usted también tenga esa autoridad contra los demonios. Es por eso que Él lo hizo. Oh, yo le daría un aplauso que se rompa este edificio que queda aquí. La gloria es para el que vive. Por lo tanto, tenemos que ser obreros aprobados. Tenemos que mirar la cruz del Calvario con ese gozo y ese esplendor de la gloria de Dios para que nuestra vida sea llena de ese poder y autoridad. Mire cómo te lo dice Hechos 17.
Esto eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Y aquí solicitud quiere decir con toda integridad, con toda intención, con toda desesperación, con diligencia. Y dice, escudriñando cada día las Escrituras, Hechos 17:11, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por lo tanto, Él nos exhorta a que nos confrontemos con esta palabra para ver si esta palabra está cumpliéndose con nosotros y con nuestros amigos y hermanos. ¿Por qué? Porque esta palabra es la que dicta las pautas de cómo tienen que ser. No es como dice fulano, no es como dice mengano, es como dice la palabra. Y eso va a evitar que usted sea engañado por las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, hay que examinar todo a la luz de ¿qué? De la palabra de Dios. Todo, todo. Dice, tenemos que rechazar lo que no está en la palabra de Dios. Satanás establece muchas de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes mediante llamadas revelaciones especiales de una nueva verdad. Y esto está en boga. Ese es el movimiento mesiánico que anda por ahí. Las personas señalan sueños especiales, apariciones de ángeles, visiones, voces u otros eventos sobrenaturales. Pero Pablo nos advirtió sobre eso. Cuando dice en Gálatas 1, versículos 7 al 8, dice lo siguiente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros u otro ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, pecado. O sea que esto es importante. Ninguna experiencia angelical que usted tenga está por encima de las Escrituras. Las Escrituras están por encima de todo. ¿Estamos aquí? No, porque ¿qué le pasó a Juanita? ¿Sabe qué es Juanita? Que Juanita era una pentecostal que creó los mitas. Y vino donde su pastor pentecostal, a mí se me apareció Jesús y me dijo que yo soy la única que tengo el Espíritu Santo y yo voy a hacer una nueva congregación, y ahí tiene la secta de los mitas. Todo el mundo la aceptó, que estaba con ella, y terminaron siendo mitas. Y todavía están esperando que ella resucite. ¿Se da cuenta? Eso es por dar un ejemplo nada más, porque ninguna experiencia sobrenatural nunca jamás puede estar por encima de esta palabra. ¿Ok? Al contrario, esa experiencia sobrenatural que usted tenga tiene que pasar el sedazo a la palabra para saber si es de Dios o no es de Dios. Amén. Y para eso usted me tiene a mí, tiene a la pastora y algunos líderes que están preparándose que lo puede ayudar en eso. Usted no está solo. Ahora bien, rechaza toda enseñanza, doctrina o manifestación o revelación que no esté en armonía con la palabra. Ya se lo dije. No acepte ninguna llamada profecía que no esté en la justa relación con la fe. Romanos 12:6. Y que no suceda, como en Deuteronomio 18:22, lo vamos a buscar. No acepte ninguna revelación que te dé parte de Dios y la verdad de su palabra, que no esté en la verdad de su palabra. Vamos a Romanos, alguien que me busque Romanos 12:6. O yo lo busco aquí, para grabarlo. Romanos 12:6. ¿Lo tiene ahí? Ah, lo tengo aquí. Marta, por favor, léelo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ok. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la medida de fe viene cimentada, y ponga mucha atención en esto. La medida de fe está cimentada en lo que usted cree y conoce y vive de la cruz del Calvario. Cuando usted reconoce que Jesús fue allí a morir en la cruz del Calvario y pagó a precio de sangre con su vida los pecados y las transgresiones, las enfermedades y todas las cosas que íbamos a pasar, las pagó allí para que clamáramos a Él en su nombre y fuéramos libertados de las enfermedades, de todas las dolencias, de todo el pecado y fuéramos libertados de todo.
eso ocurre allí para que usted pueda mirarse en esa cruz, el retrato sacrificial de que usted es una carta viva de Cristo y que está dispuesto a pagar el precio que Él pagó en la cruz del Calvario. Y no es que tú vas a morir como Cristo, eso no es lo que estoy diciendo. Pero que usted se mire en ese sacrificio y diga, lo que yo tengo es nada. Cuando tú entiendes eso, no, por lo que estoy pasando es nada comparado con lo que Él pasó. Entonces empiezas a madurar y tu grado de fe crece, porque entonces vas a sentir el amor que el Padre tuvo para tu vida antes de que tú nacieras, cuando Él decidió a mandar a su hija a morir por ti en la cruz del Calvario. Entonces vas a aprender el amor que Él tuvo contigo, y a eso es lo que verdaderamente Satanás le tiene miedo a tu vida, del creyente. El amor que tú tienes por Cristo, a Él le da miedo. ¿Por qué? Porque el amor echa fuera todo temor, y entonces tú puedes ir a decirle a Satanás de frente, tú te vas fuera en el nombre de Jesús, punto, y se acabó, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque has vivido una vida íntegra, limpia y pura, sin mancha, como la vivió Jesús, y estás en la autoridad del reino para echarlo fuera. ¿Ok? Pero eso lo hace el amor que tú tengas por Cristo. No lo hace porque tengo un doctorado en teología. Porque cuando yo me gradué del doctorado, nada que ver. ¿Estamos aquí? No confunda la gimnasia con la magnesia. Y se lo digo muchas veces porque la gente cree, no, ya tengo un doctorado en teología, ahora voy a pastorear. No es así. No es así. No es así. Hermano, no es así. Y yo soy pro estudiante, o sea, a mí me gusta que estudien, pero no es así. La gente vive equivocada con esto. El ser pastor no es un oficio, es un mandato. Y tiene que tener un llamado. Seguimos. Fíjense, es importante lo que dice Deuteronomio 18:22. Se lo voy a buscar un momentito porque quiero que usted vea una relación directa en lo que estamos diciendo, porque quiero que la autoridad del reino sea sobre su vida y usted la ejercite con autoridad y poder. Deuteronomio 18:22. Deuteronomio 18:22, capítulo 18, versículo 22. Dice, si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. O sea que hay gente que le va a profetizar en la chuleta. Y usted lo ha visto. Y esa palabra no se va a cumplir porque no viene de parte de Dios. Fíjate, búsquese Deuteronomio 13, del 1 al 5, lo que dice el 13. Deuteronomio 13, del 1 al 5. Del 1 al 5 te dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño, y te anunciara señal o prodigio, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámoslo. No darás oído a las palabras de tal profeta ni de tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Dónde usted ve esto en los cristianos? Déjame comprar este billetito, tú sabes, a ver si me pego. Déjame echar la pesetita a la maquinita a ver si me pego. Déjame ver, no lo voy a hacer yo, mando a fulano, no, pero voy a mandar al hijo mío, a ver. Usted cuando está haciendo esto no está amando a Dios, usted está rechazando la cruz del Calvario. Usted le está diciendo, no, espérate, el mundo me puede prosperar, no Dios. ¿Y dónde está Dios ahí? ¿Dónde está? En ningún lado, porque usted no tiene fe. Y se lo está demostrando con su acto. Por lo tanto, está empobreciéndose usted. Y no solamente se empobrece materialmente, sino que espiritualmente se está contaminando más. ¿Me está entendiendo? Proverbios 21:16 te lo dice. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Ahí está. Y la compañía de los muertos se refiere a los espíritus de oscuridad. A los espíritus de oscuridad. Apúntelo ahí. Proverbios 21:16.
Ahora bien, vamos a revalando los frutos del Espíritu. Revalando por el fruto del Espíritu. Puesto que Satanás imita el poder de Dios mediante manifestaciones sobrenaturales de milagros, señales y maravillas, Dios ha provisto un método especial de reevaluar los ministros. Has de revelar los ministros sobre la base del fruto espiritual. Importante. Jesús comparó a los hombres como árboles frutales. Dijo que conoceréis los reales y los imitadores por el fruto espiritual. Mateo 7, 18 al 20 dice lo siguiente. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos os conoceréis. Satanás puede imitar los dones espirituales y el poder de Dios, pero él no tiene imitación para la vida santa, que exhibe el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, versículos 22 al 23, te lo dice claramente, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, si un hijo de Dios no tiene fruto del Espíritu, tiene partes que no se ha entregado almáticamente a Dios y por lo tanto lo que opera ahí no es de Dios. No ha sido totalmente redimido. O sea, yo no puedo decir, yo soy ministro del Señor, yo amo a Dios, voy a hablar mal de aquella sierva que está allá atrás. Aunque aquella sea una pecadora, gloria a Dios que no, la amo un montón, es una sierva del Señor. ¿Ah? Pero no porque ella hizo esto, aquello, no porque hizo lo otro, no porque habló esto. Si el amor de Cristo está en ti, tú tratas ese pecado con el amor, aunque tú tienes que amar a la persona, aunque tú odies el pecado. Porque Dios no te dice que ames el pecado, tú tienes que desechar el pecado, pero tienes que hablar bien del pecador y ayudarlo, porque es un alma digna de salvación. Por eso Él dice, orar los unos por los otros. Y nuestro deber no es criticarlo, ayudarlo, orar. No es que tampoco le vas a pasar la mano al pecado y le vas a tolerar el pecado. Eso no es lo que dice la palabra. Pero tú tienes que bregar con esa situación y orar. ¿Por qué? Por lo que está operando ahí, se ha quitado y se ha libertado. Es el mandato de Dios. Y eso es para todo. Reevalúa a los ministros por el fruto espiritual, no por las manifestaciones sobrenaturales de poder. Bien, ¿cómo evitó todas las influencias de Satanás? Dios advirtió a Israel a evitar todo tipo de influencias satánicas. Números 32, 52 dice lo siguiente. Echaréis delante de vosotros a todos los habitantes del país, destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición. Deuteronomio 33, 52. Número 33, 52. Echaréis de delante de vosotros a todos los habitantes del país, destruiréis a todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Cuando usted lee Deuteronomio 18, del 9 al 14, va a darse cuenta más detalladamente que era lo que Dios le quería decir a este pueblo de Israel. Y aquí nosotros no tenemos ídolos de piedra ni imágenes de fundición. Pero cualquier cosa que tú pongas primero que Dios constituye un ídolo. Inclusive hay gente que hace ídolos de su trabajo, ídolos de su jefe, ídolos del dinero, ídolos de las casas, de los carros. Y usted tiene que, de imágenes, hay tantas cosas que usted puede idolatrar. Hay gente que idolatra a su madre, mami está enferma, tengo que estar cuidándolo y no puedo ir a la iglesia. Ay, pero es que aquí dice que yo tengo que cuidar a mi mamá. ¿Sabe qué yo le digo? Pues mire, esto es bien sencillo. Baja por internet y ve el culto. Aprende la queja espiritual. Y de vez en cuando busca a alguien que te la cuide y vienes y tú te llenas. Y que oren por ti. Porque tú no tienes por qué quedarte sin tú llenarte del Espíritu Santo. Porque ¿qué es lo que tú puedes dar si no te llenas del Espíritu Santo? Tú lo que vas a dar es coraje, emociones. Ay, tengo que estar aquí cuidando a mí todo el tiempo y no puedo salir. Y quejas, y te llenas, y te llenas, y te llenas. ¿Y qué va a pasar? Que el amor de Cristo no está en ti.
y no puedes dar fruto del Espíritu porque no has cultivado tu alma a la luz de la palabra de Dios y mucho menos la has cumplido. Nadie te está diciendo que no cuides a tu mamá, tienes que cuidarla, pero ¿sabes qué? Hay un deber que es primordial y Dios sabe la condición de tu mamá. Si, claro, si está en intensivo de vida o muerte, tú tienes que estar ahí, pero ya el momento que se estabiliza y tú sigues pegado ahí. ¿Por qué? Porque Satanás usa tus emociones para ligarte a que no puedas ser lleno del Espíritu de Dios. Por el ay bendito, es que me da pena, es que qué va a decir la familia, es que somos dos en la casa, imagínate tú, yo soy la mujer y los otros son varones, pues los varones se van a la calle a beber rompe y tengo que cuidarla. No puedo ir a ver a Dios, ni a ir a la iglesia, ni a orar. ¿Qué es eso, chicos? Y ahí tú te das cuenta que las emociones del intelecto te están dominando la voluntad del Espíritu de Dios en tu vida. En lugar del Espíritu de Dios son tus emociones las que están dominando la voluntad. Y entonces, ¿a quién estás idolatrando? ¿A quién estás idolatrando? A mamá y a papá. Entonces tienes que quedar. Eso es otra cosa. Sí. Pero entonces, tú debes programar un ratito, 2 horas, para que te puedas ir a llenar y hacer los arreglos y leer y orar. Pero eso no quiere decir que no te congregues. Porque ahí es donde el enemigo te coge y te parte por el medio. ¿Por qué? Porque si no te congregas, eres un carbón encendido que poco a poco pierde la llama. No, la iglesia no tiene que ir allá. Tú tienes que ir a la iglesia. Dilo. Eso. Está bien, pero nunca te justifica dejarte de congregar. Tú buscas una manera de congregarte, no es que venga todos los días, ni que ven, pero tienes que buscar la manera de congregarte. Y esto era cuando yo no estaba en la iglesia evangélica. Estoy en intensivo, cuidando a ese paciente críticamente enfermo, yo solo con una práctica. Y viene el sacerdote y me dice, yo estoy en pecado mortal porque yo no bajo abajo a la iglesia, a la misa de los domingos en el hospital. Y yo le digo, bueno, pero mándeme a alguien que me ayude a cuidar. Claro. Y además el hospital no me deja ni salir de aquí. Pero Siguió molestando cuando subió a traerle la comunión a los paciente. Yo estaba limpiando de aquí para abajo, ya usted sabe, a un paciente. Y cuando él abrió la puerta, el olor le dio. Y salió cogiendo, yo me le fui detrás y lo busqué y le dije, véngase a limpiar a Cristo que está aquí conmigo. ¿Ves? Porque Jesucristo dijo muy bien que cuando yo estaba atendiendo a un hermanito mío, yo Estaba haciendo la obra él. y entonces ahí fue que aflojé, yo le dije, yo no creo que yo esté pecado. Pero son cosas diferentes a lo que yo estoy diciendo. Tú estás tergiversando lo que estoy diciendo. O no lo estás entendiendo. Bueno, No, lo que yo estoy diciendo es lo siguiente, voy a repetir otra vez para fines de grabación. Usted busque la manera de siempre congregarse. Si ese domingo no pudo, pues está bien, a lo mejor el otro puede, pero si no puede ni el otro, ni el otro, ni el otro, pues a lo mejor te puede un martes, a lo mejor te puede un jueves, o a lo mejor puede un viernes, pero no deja de congregarse, como algunos tienen por costumbre, justificando el intelecto. Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Estamos claros? Es importante que usted entienda este concepto claro, porque el enemigo le va a correr la máquina para que usted no tenga tiempo para congregarse y para leer la palabra y estudiarla. Créame, son muy cosas diferentes de lo que tú estás hablando. No, nada que ver, tú me estás hablando del falso profeta cuando me hablo de la Iglesia Católica. Yo te estoy hablando de la Biblia. El falso profeta es la Iglesia Católica. Por si no lo estoy recordando, pues yo de Apocalipsis aquí se lo expliqué a ustedes y se los evidencié. Sí, porque no hay amor. No hay amor. Y lo digo sin miedo, porque de ahí vengo yo, del catolicismo. De eso te puedo hablar yo. Yo estoy hablando de la palabra. Y no tengo miedo que se grabe por internet porque yo no me escondo para decir la verdad. A mí el que me protege se llama Dios. Pero es importante que usted entienda esto. Dios es amor en todas las vertientes. Y usted cuando ama a Dios, tú tienes la autoridad para romperle la obra de las tinieblas a Satanás en las vidas. Que esto es bien importante que usted lo pueda entender y ver. Dice Hechos 19:19, dice, asimismo muchos
de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su valor, hallaron que era 50,000 piezas de plata. O sea, que las imágenes de fundiciones, los ídolos de piedra y todo lo que tenían en ídolos sumó 50,000 piezas de plata. Eso es un montón de dinero. Destruye cualquier literatura maligna y la música que no glorifique a Dios. No pases tiempo en lugares en los cuales haya influencia maligna. La Biblia registra que Dios se manifestó a sí mismo en lugares especiales tales como el templo del Antiguo Testamento y el aposento alto en la casa, en una casa en los días de Pentecostés. Es igualmente cierto que el poder satánico puede ser manifestado en lugares especiales dedicados al mal. Eso usted va a contar en las discotecas. Allí es quien opera Satanás. Por eso usted ve que hay gente cristiana que están apartados y van a las discotecas y se ponen malos, se enferman y a veces están de cama y van al médico y se examinan y le hacen pruebas y no le encuentran. Entonces dice, espérate, yo me acordé que el pastor me dijo una vez, déjame llamarlo. Y cuando vienes a ver, le han hecho todos los estudios, todo sale bien, pero el paciente se sigue poniendo malo. O a veces le hacen los estudios, tiene un tumor y cuando usted ora, ya el tumor no está. ¿Por qué? Porque era obra de Satanás que le iba a quitar la vida con lo que estaba pasando para que esa alma se fuera no salva. Eso es obra diabólica. Pero te quiero decir, no tienes que ir a una discoteca para eso, cosas. Sencillamente con que te encierres en tu casa y no vengas a la iglesia ni te congregues ni ores, es suficiente para que caigas en eso. Así de fácil, hermano. Es igualmente cierto que el poder satánico puede estar manifestado en lugares especiales dedicados al mal. Esto incluirá lugares tales como aquellos en los cuales películas, malignos que se exhiben donde esté la bebida, comportamiento inapropiado que ocurre mucho, donde se adora a Satanás, en cualquier lugar en que las prácticas pecaminosas sucedan. Evita tales ambientes, porque el poder de Satanás es especialmente fuerte en estos lugares. Son bastiones de demonios. Usted lo sabe, eso lo hemos hablado. Que operan ahí. No puedes orar la oración del Señor, no nos dejes caer en la tentación y luego colocarte en los semejantes lugares. Si tú te vas a meter en los sitios, líbrame de las tentaciones, pero tú te vas a meter a un prostíbulo, si te vas a meter a una barra, si te vas a meter a una discoteca, y líbrame del mal, pues si tú mismo te estás metiendo donde no es. Primera de Corintios 10:20 dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los demonios. ¿Por qué? Porque estás participando de las obras demoníacas, pero quieres ser santo. No es posible. O eres una cosa o no eres. No te asocies con falsos líderes, maestros, profetas y ministros o apóstoles. Absteneos de toda especie del mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Absteneos de toda especie del mal. Esto es importante, porque estamos teniendo doctrinas que no son cristocéntricas, que se están llenando de psicología para tratar a la gente de manipularla. Y ahí es donde Dios no está. Y usted ve que no tiene poder. ¿Por qué? Porque Dios no está en la psicología, Dios está en su verdad. Y yo estudié psicología. Pero usted ve que yo no uso psicología, yo uso la palabra. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la psicología es del hombre, pero la palabra de Dios es de Dios. Y esa es la que libera, sana, transforma, restaura al hombre y al que nos va a guiar a la eternidad con él. Bien. Dale el micrófono. Porque es que estamos grabando, quiero que se grabe todo. Yo iba a estudiar un doctorado en psicología y ya yo me había entregado a Dios. Y cuando iba a poner la primera letra de mi nombre en esa solicitud, sentí la voz potente de Dios en mi cabeza que me dijo, ¿qué estás haciendo que no has consultado conmigo? Se te olvida que me entregaste tu voluntad, tú no eres tuya, tú eres mía. Amén. Eso es. Me regañó y entonces después me dijo, y yo le dije, pero padre, si yo lo que quiero es aprender para ayudar a otros, más de lo que puedo hacer, ¿verdad? Pero no con la psicología. Y entonces él me dijo, es que ningún conocimiento en el mundo es correcto. Ningún terapeuta en el mundo podrá darle la luz a ninguno de mis hijos si primero no se la he dado yo, y es a través de la palabra. Correcto. Eso es. Ningún terapeuta en el mundo podrá darle la luz a ninguno de mis hijos si no se la he dado yo.
y es a través de la palabra. Y entonces yo le dije, pero ¿y entonces dónde encuentro el conocimiento que tengo que tener para hacer lo que tú quieres que yo haga? Y me dijo, La Biblia. lo vas a encontrar en mí, yo voy a ser tu maestro. Y él es mi maestro a través, por eso que yo terminé en esta iglesia. Yo sé que sí. La cuestión es que ningún conocimiento en el mundo es correcto. Por ejemplo, la psicología, cuando brega con los pacientes, lo que hace es que le pregunta todo el bache de vida que tuvo. ¿Qué fue lo que me dijo Jesús? No tienes que saber lo que hizo mal, simplemente llévamelo a la luz. Busca la luz, o sea, tráemelo a la luz. No lo revuelques en el bache otra vez. Muy bien. Así que no hay que estar buscando el pasado. Lo que hay es que entregárselo a Jesús. Eso es. Muy bien. Eso es. Seguimos, que el tiempo se me va muy rápido. Es que el tiempo no da. Dice, ¿cómo exponemos las huestes de las regiones celestes? ¿Cómo las exponemos? Dice, los creyentes no deben ignorar las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los pastores deben predicar todo consejo de Dios ante el engaño. Eso está en 2 de Timoteo 4.1. Vamos a leer 2 de Timoteo 4.1. Vamos a buscarlo rápidamente para leerlo. 2 de Timoteo 4.1. 2 de Timoteo 4.1. ¿Lo tiene alguien ahí? A léelo, Martica. Ahí está. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Pablo hablando de Timoteo. Y en su reino. Hasta el 4. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A los cuentos de vieja. Eso es lo que está pasando en la iglesia hoy en día. Los están durmiendo en un evangelio cómodo, donde hay buena música, todo muy bonito, palabras psicológicas para elevarte emocionalmente, para hacerte trepar allá arriba, pero no te denuncian el pecado que tienes que corregir en tu vida. ¿Y qué va a pasar? Que los tales no tienen autoridad del reino para echar fuera demonios, para que la gente se sane y para que se prepare en la iglesia que va a ser levantada por Cristo. Eso es lo que está pasando hoy en día en la iglesia. Lo que Pablo le dijo a Timoteo. Estamos claros en ello, ¿verdad? Fíjense que, mira, léete Efesios 5.11. Búscate Efesios 5.11. Mira cómo Efesios te lo dice. Efesios está bien clarito. Efesios 5.11. Efesios 5.11. ¿Qué es lo que pasa cuando las cosas están saliendo muy bonitas? Efesios 5.11 te lo dice. Léelo ahí mismo porque estamos cortos de tiempo. Sí, dale. No participes en las obras infructuosas de las tinieblas, Ahí está. sino más bien reprenderlas en el nombre de Jesús. ¿Cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas que Pablo está hablando? La psicología. El manipular la gente. El tener la habilidad de seducir la gente para producirle una conducta que no es cristocéntrica. Eso es lo que Pablo está hablando. Y eso que está hablando en Efesios es lo que está pasando en la actualidad en el 89% de las iglesias. Y cuidado si más alto. Por eso el pueblo se tiene que preparar para ser levantado, limpiando su alma. El pueblo tiene que adquirir la autoridad contra las tinieblas. El pueblo tiene que vivir la paz de Cristo y la vida abundante de autoridad y poder que ya Jesús pagó el precio para dártelo a ti. Y si te pagó el precio para dártelo a ti, la pregunta es ¿por qué no la tiene? ¿Por qué no la tiene la iglesia? Porque no se le predica la sana doctrina. Ese es el problema. Tengo que dejar aquí porque el tiempo no me da para más.
Pero le dejo de asignación, por favor, ejercer el ministerio de liberación. Le dejo esa asignación, porque quiero discutir Lucas 10, 19, Hechos 26, 18, Efesios 3, 10 y Efesios 1, 22. La página 241, muy bien, que está en el manual de guerra espiritual. El pueblo de Dios es un pueblo seleccionado para tener autoridad y poder y para deshacer las obras del diablo. Pero para deshacer las obras del diablo, primero usted tiene que conocer la palabra, porque es la herramienta que destruye las tinieblas. Y eso es función pastoral para la iglesia y función suya como creyente, escudriñar las escrituras y estudiarlas. ¿Para qué? Para que esa autoridad del reino esté sobre su vida y las tinieblas sean totalmente destruidas en su vida, en sus semejantes, en sus hijos, sus sobrinos, en toda su familia. Porque él pagó el precio para que tú tuvieras autoridad. Y no la puedes comprar con una receta. Te tienes que meter con lo que estamos dando para que esa autoridad venga sobre tu vida. Amén.